vamos a tratar de analizar un poco la especie de balance de los primeros 6 meses del gobierno de Milei. Lo que uno encuentra es que desde que irrumpió la figura de Javier Milei en la escena política, es más que claro que estamos hablando de una novedad, o mejor dicho, un personaje que es ajeno a la política tradicional, con otras formas, otra lógica, otra matriz de pensamiento incluso, acá el punto que es un no político. Es completamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, a lo que debe ser, a lo que es un político. Y justamente con estas cuestiones es que, no somos los únicos que lo decimos, es que creemos que su mayor virtud, digamos, su mejor activo, es que no se parece en nada a los políticos tradicionales que conocemos. Y eso provoca un desconcierto general. Porque uno lo que hace, al menos hablo por mí, tiende a analizarlo en el marco de la política tradicional. Y lo que uno termina viendo acá es que, apoyado en un aval social importante de repudio a la política tradicional, junto a un contenido social reaccionario, esto es, donde los obreros trazan una relación antagónica entre sí, digamos, cuando uno ve obreros que festejan, que echaron a otros obreros, o que pelean para que pierdan lo que ellos entienden como privilegio, uno está viendo ahí que al menos las fracciones en las que se compone la clase obrera están teniendo una relación antagónica. Entonces, apoyado en esto, ¿no? En ese repudio político en este repudio, digamos, popular a la política en general, y en este contenido social reaccionario, Milei se ha comportado, digamos, como una aplanadora en términos políticos, logrando mantener la misma base social, digo, a pesar del ajuste de shock que lleva 6 meses. Así que vamos a ver un poco esto más en detalle. Como ejemplo, digamos, podemos ver lo siguiente. Acá en solo una semana de la inmensa marcha universitaria, que cualquiera puede darse cuenta que fue la más grande en los últimos al menos 30 años, una marcha en oposición al ataque de Milei al presupuesto universitario, el gobierno nacional obtiene el primer triunfo político cuando logra la media sanción de la ley Bases en la Cámara de Diputados. Esto es, digamos, casi sin despeinarse, el gobierno de Milei logra que la Cámara de Diputados le vote las facultades delegadas, la reforma del Estado, la reforma laboral, las privatizaciones. Es cierto que aún la ley tiene que aprobarse en el Senado, pero, digamos, no menos cierto es que la victoria de diputados es tan abrumadora que prácticamente se descuenta que la ley, incluso sufriendo alguna modificación que otra, va a ser finalmente promulgada. Esto lo que queríamos generar es que cualquier otro político, aunque la marcha universitaria, hubiera reculado y morigerado el rumbo de su gobierno. Incluso hasta podría haber aplazado la presentación de la ley Bases. Milei no. ¿Qué hizo? Aceleró. A esta altura, entonces, digamos, queda claro que Milei rompe todos los esquemas y pone en jaque las reglas de la política tradicional. Al menos a la que estamos acostumbrados. Un gobierno que mantiene apoyo social, como ya dijimos, aunque esté haciendo un ajuste de shock, y ahora que logra pasar una serie de reformas estructurales. Recuerden las reformas estructurales que se vienen discutiendo desde al menos Macri, prácticamente sin contar con fuerza parlamentaria. Entonces estamos ante un caso digno de estudio. Justamente porque se trata de una novedad política, es que la oposición no existe. No solo porque no hay un programa alternativo, no solo porque el gobierno está analizando la necesidad del capital, sino también porque Milei conserva el carácter disruptivo de la campaña y un estilo ajeno a la política tradicional
que avala una porción social y lleva la disputa política a un escenario que es muy incómodo para las fuerzas políticas tradicionales. Pensemos en otro ejemplo. Cuando fue el debate previo al balotaje, donde según todos los parámetros, Massa lo vapuleó a Milei en ese debate. Pero sin embargo, la sociedad lo valoró al revés y rechazó el carácter del político profesional, que paseó muy cómodo el candidato peronista, y proclamó o vio como ganador al otro, al vapuleado, al tipo que justamente era ajeno a las manias, digamos, de la política profesional. Pensemos que la propia Cristina, que apareció hace un par de meses en un acto bonaerense, parece darse cuenta de esto mismo, acá al punto que llama a, caracteriza esta etapa como un momento para reflexionar, no para actuar, no para organizarse, para reflexionar. Esto es, hoy Javier Milei no tiene oposición real, hasta el punto que parece ser él mismo su propia oposición. Primero, porque en su salud mental, su propensión al desequilibrio, es muy evidente, que plantea serias dudas sobre qué capacidad va a tener para enfrentar una eventual crisis seria de su gobierno, o cuando incluso por ahí se termine la luna de miel con la porción social que todavía lo vala. Y segundo, por las propias falencias de su gestión, como se demuestra la muy mala política exterior, peleándose con los principales socios comerciales como China, Brasil, España, México, ¿no? Las peleas diplomáticas sin sentido, y su tendencia a dedicarle más tiempo y mayor esfuerzo a lo que él llama la batalla cultural, a la disputa ideológica, incluso a escala mundial, ¿no? Pensemos su discurso en el foro de Davos, no fue un discurso de un hombre de Estado que dice, bueno, acá voy a poner reglas claras para que vengan inversiones, sino que dio una disputa ideológica, algo bastante anómalo. Un hombre que le dedica mayor tiempo y mucho más esfuerzo a esa disputa ideológica que a la gestión de gobierno. Esto es, Milei se presenta y parece estar más cómodo en la función de intelectual orgánico, como para citar a Gramsci, que a un hombre de Estado. Por otra parte, lo que hoy aparece como la oposición más intransigente, el llamado Frente Anti-Milei, que dirige una fracción peronista y alimenta a la izquierda, nosotros creemos que no tiene perspectiva. Su destino es, en el mejor de los casos, recrear una centro-izquierda que sirva como una reserva moral. Un poco lo que fue el ARI en su momento, el Frepaso en los 90. De modo que uno lo que ve es que todas las apelaciones a profundizar la lucha, a llamar una huelga general, no son más que meros saludos a la bandera. Un desgaste inútil de fuerza y una miopía política propia de quienes no están leyendo la realidad. No hay una base social para una huelga general, ni tampoco, mucho menos, un plan de lucha para voltear al gobierno. Por eso marchar al Congreso por la ley Bajes ya fue un papelón, aquella vez en diputados, se va a volver a repetir lo mismo hoy en el Senado. Lo que queremos decir con esto es que no está planteada en la realidad una lucha de carácter insurreccional, ¿no? Es decir, de batalla callejera, sino institucional, Toda acción política, por lo tanto, que enfrente o que busque enfrentar al gobierno por la vía insurreccional, por la lucha callejera, por el cual, por las medidas más intransigentes, creemos nosotros que han condenado a fracaso. De hecho, hasta el momento, los únicos límites que se le pusieron al gobierno tienen un carácter institucional. El rechazo al DNU en el Senado, el fallo en contra del Poder Judicial en la causa de los alimentos y la reciente vocación en diputados de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que obviamente le genera un inconveniente fiscal al gobierno y que el gobierno está obligado a becarlo. Pero además hay algo más importante que aquellos que fantasean con una salida prematura de Milei parecen olvidar.
Y es el contenido social que impera en este nuevo ciclo. Este contenido no va a desaparecer por arte de magia. Lo que significa que si llegara a caer Milei, digamos, una forma política igual o peor va a venir a reemplazarlo. Pensemos una Villarroel o incluso un peronista cuartelero estilo AAA. Digamos, no va a venir no va a volver el progresismo, digamos, ¿no? A eso vamos. Digamos, sin embargo, y acá viene la cuestión, digamos, bipolar que planteamos al principio, no todos los vientos son favorables para el gobierno. Aún enfrenta un panorama económico bastante sombrío. Es cierto que está ganando la batalla central, que era bajar la inflación, digamos, ese fue su principal mandato. Pero el costo de esto es muy elevado. Digamos, una recesión profunda que parece extenderse, ¿no? Digamos, está bien que Milei cuando se me dijo que iba a ser de 2 años, pero después empezaron a cortar los tiempos, ¿no? Supuestamente a mitad de año ya se iban a ver la recuperación, etc. Pero todo indica que parece que va a durar más tiempo. Y en el corto plazo, un escenario de despidos y suspensiones. Además hay otro problema, la caída de la inflación, que por un lado el gobierno festeja, al mismo tiempo bloquea el ajuste por licuación que es la estrella del gobierno, la estrella del ajuste de shock. Esta es la razón, digamos, por la cual un gobierno que ideológicamente se presenta como liberal, que mantiene el impuesto país y está dispuesto a reponer el impuesto a la ganancia, digamos. ¿Por qué? Porque busca compensar por la vía impositiva lo que pierde por el debilitamiento de la licuadora en el ajuste. Todo esto para evitar que haya el desequilibrio fiscal, que es la obsesión de todo liberal, ¿no? Por lo tanto, así como están planteadas las cosas, las expectativas ahora están puestas otra vez en el segundo semestre. Para entonces, digamos, lo que uno vislumbra, lo que lee, digamos, lo que hay consenso en los economistas, es que la inflación va a tender a estancarse en torno al 6% mensual. Eso quiere decir que las jubilaciones y los salarios registrados van a empezar a recuperarse. Y además también porque en algún momento van a venir los ajustes de las tarifas que se fueron postergando en pos de no tocar, de presentar mejor el número de la inflación, o la baja de la inflación, mejor dicho. Esto lo que marca es que la recuperación económica en forma de B corta, que en algún momento pregonaba el gobierno y algunos de sus acólitos, al menos no se ve en el corto plazo ni en el mediano. Para peor en un cuadro, insisto, donde van a venir las quiebras y la expansión de la desocupación. El gobierno obviamente apuesta a que con un marco legal propicio, la ley base, y el ajuste de las variables macroeconómicas, va a estar todo dado para que los privados inviertan y a partir de ahí habrá recuperación económica. Sin embargo, el sector de la energía, minería, no va a haber inversión privada. En parte porque no es necesario. Pensemos que hoy la producción está funcionando con el 50% de la capacidad instalada. ¿Para qué voy a invertir en bienes de capital si estoy usando la mitad de la maquinaria? Y también, lo más importante, es que en esta etapa va a primar la concentración de capital. Esto es la compra a precio de remate de las empresas que vayan quebrando. Tampoco se vislumbra una expansión del consumo que sostenga esta recuperación económica, porque los salarios todavía están por el piso. La única alternativa, como ya hemos dicho varias veces, que aparece como la más viable, para ser el motor de la recuperación económica, es un nuevo ciclo de endeudamiento. Pero la posibilidad de volver a endeudarse hoy parece muy lejana, al menos mientras continúe el cepo cambiario. Dado que levantar el cepo requiere un colchón de dólares, es decir, necesitaríamos deuda para poder levantar el cepo, y dado que el gobierno bloqueó la posibilidad de acumular dólares al dejar muy pronto de lado el peso subvaluado, y que esto se puede ver en la liquidación de la cuentagotas del agro, pensemos que en mayo
el agro liquidó un 35% menor que en mayo del año pasado, cuando había sequía. Digamos, y puesto que a priori, digamos, no hay un escenario de devaluación, ni tampoco de bajar las retenciones, el agro obviamente va a seguir menguando la liquidación. Por lo tanto, todos los números están puestos en la deuda. Al menos unos 5.000 millones de dólares para empezar, como para levantar el cepo, y a partir de ahí la posibilidad de poder acceder al mercado de capitales. El problema es que no encuentra quién le preste plata. Y sin deuda, el plan de Milei, que es un no plan, en realidad, hace agua. Acá pues, entonces, se está jugando la contra del gobierno. Es decir, el que puede o no endeudarse. Para finalizar, entonces, estamos ante un gobierno bipolar. Es decir, por un lado, ha sabido construir un imponente capital político, incluso tiene proyección internacional, que bloquea a todas las fuerzas políticas tradicionales, y por el otro, enfrenta un desafío económico, digamos, muy difícil, para peor, en contra incluso del pragmatismo, que ha sabido aplicar, y es que está demasiado pegado a los dogmas, a objeciones como la del déficit fiscal, que lo pone como el problema central de la economía, cuando hay economías que tienen déficit fiscal históricos y sin embargo funcionan. Y también que está depositando, digamos, mucha confianza en ilusiones infantiles como la llegada de supuestas inversiones en un país que antes que no ofrecer seguridad jurídica o reglas claras, el problema lo tiene en la rentabilidad. Y el problema de creer también en la mano mágica del mercado, donde los privados, sin el peso asfixiante del Estado, harán, digamos, lo que no han hecho nunca en la historia, que es ser el motor de la economía. El desarrollo entonces de esta bipolaridad, que fase va a tener el ponerse, que es la maníaca sobre la depresiva, o al revés, depende, como ya dijimos, de la posibilidad de tomar deuda. Con deuda, Milei seguirá siendo una planadora. Sin deuda, esto termina.